¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, buenos días. Tenemos un invitado, ¿no? Tenemos un invitado súper especial. Buenos días para ti, Fernando, buenos días para todos nuestros oyentes de Colar Radio en Sogamoso, en Boyacá y en los diferentes rincones del país. Hoy viernes con un invitado especialísimo, Yesid Suacha, un realizador audiovisual colombiano especializado en animación, quien nos viene a hablar de su cortometraje Extinta, que está pasando en todos los cines de Procinal en Colombia. Entonces, Yesid, ¿estás por ahí? Buenos días. A todos los oyentes, muchas gracias por invitarme. Yesid, es un placer para nosotros tenerte aquí. Bueno, les vamos a contar un poquito sobre Yesid Suacha. Él es realizador audiovisual especializado en animación, es profesional en medios audiovisuales, tiene una maestría en producción de animación, y ahí me perdonan el inglés, Yesid, tú me corriges, de la South Wales University en Cardiff, ¿sí? ¿Correcto? Correcto. Yesid también ha trabajado como docente universitario en diferentes facultades de cine y publicidad a nivel nacional, y se ha desempeñado también como animador, ilustrador y director en videoclips, series, videojuegos y cortometrajes. Yesid, bienvenido. Hoy queremos que nos cuentes un poco más sobre tu cortometraje Extinta. Cuéntanos de qué se trata este corto que estás estrenando. Bueno, Extinta es un cortometraje animado que nace de la idea de qué pasa cuando hay una devastación, una guerra, y nos encontramos en una época de supervivencia, y cuando estamos tratando de sobrevivir por el agua, la comida, ¿qué pasa con el arte? Entonces es la travesía de una niña que descubre el arte en medio de estas circunstancias. Súper interesante, Yesid, porque a la larga a veces estamos como en ese modo de sobrevivir, ¿no? De entender todo por el trabajo, por el dinero, por el día a día, pero más allá de esto existen otras formas de entender la vida, y está ahí el arte. Tú que te has dedicado al arte de diferentes maneras, ¿no? Como ilustrador, como profesional en animación, cuéntanos un poco qué es el arte en este mundo un poco caótico, un poco capitalista, un poco de sobrevivir el día a día. Para ti, ¿qué es el arte? Pues para mí el arte es esa forma de expresión que nos hace humanos, nos vuelve prácticamente esa forma de diferenciarnos entre un animal y un humano, porque el animal come, sobrevive, pero el arte desde la más mínima expresión es lo que nos convierte en personas pensantes, con criterio. Entonces, desde que nos expresamos con un macachito, con un dibujito, estamos mostrando quiénes somos. Nuestras tribus, tan solo marcándose, muestran un diferencial, y eso es una expresión de arte. Es la forma en la cual nosotros nos identificamos los unos a los otros, independientemente de donde nosotros provengamos, ¿sí? Vamos a tener un tipo de expresión para poder comunicarnos con los demás y mostrar quiénes somos. Así es, y es muy interesante porque los seres humanos desde bebés, ¿no? Tal vez tenemos una expresión artística antes de cualquier otro tipo de comunicación, ¿no? Los niños bailan antes de caminar, dibujan antes de escribir, ¿no? Entonces el arte está intrínseco en nosotros como seres humanos, a pesar de que algunos podamos creer que no tenemos esas habilidades artísticas. Eso es lo que se cree, pero en realidad vas a ver que el abuelo, la mamá, la tía, el papá, tus hermanos siempre van a tener algún tipo de expresión artística, ¿sí? Hasta cómo preparan un plato de comida y cómo deciden ponerlo, o simplemente cómo van a poner la lista. Todos tenemos eso, simplemente van a haber personas que lo van a desarrollar de otra forma, pero el arte está en todo lado, y eso es algo que no podemos perder. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, Yesid, un poco sobre Extinta, cómo nace esta idea entonces
de este mundo un poco post-apocalíptico, ¿no? Y de la expresión a través del arte. Cuéntanos cómo llegaste a esa idea. Bueno, eso fue mientras yo estaba haciendo la maestría en el Reino Unido, salió como el tema de, bueno, vamos a crear ideas, salieron muchas ideas y dentro de eso yo tenía la idea de un personaje que vivía como en una sociedad distópica y quería hacer una película, pero la idea se fue transformando tanto al punto de llegar ya simplemente a una situación mucho más extrema, que es pensar en un mundo donde ya la supervivencia es el agua, y cómo volverlo algo internacional, porque el cortometraje no tiene diálogos, es totalmente universal, por decirlo así. Y así más o menos nació la idea. Y un poco también en protesta, porque desde esa época estamos hablando, cuando la realización empezó, estamos hablando del año 2017, desde ha sido un buen tiempo ya el cortometraje, y ahí ya habían ciertos inicios de este tema de la inteligencia artificial tratando de crear el arte, un poco ese desprecio hacia las artes que siempre ha habido, un poco como algo que no tiene que ser tomado en serio, y desde ahí nace la idea y se crea algo de que, oiga, más allá de nuestra supervivencia, el arte siempre va a estar presente de alguna u otra forma y se va a transformar. Así es. Entonces, sí. desde ese punto se fue creando la idea y pues la verdad sí les comento que fue desde el año 2017 y hasta ahorita se estrena, es porque la verdad sí hubo una pausa, porque la producción inicialmente pues estaba haciéndolo yo solo. Ok, Yesid, cuéntanos un poquito, me parece muy interesante que la protagonista es Luz, ¿cierto? Una adolescente, pero también como su contraparte es una persona ya mayor, una anciana, ¿no? De modos muy toscos, ¿no? Que muy dura, que dirige este mundo post-apocalíptico, ¿no? Con la lucha por el agua. Esos contrastes también un poco me parece digamos el arte desde la novedad, desde lo nuevo, desde lo cierto de la juventud, y un poco esta otra mujer un poco representando un poco lo tradicional, eso que tú dices como de digamos que lo que necesitamos es dinero para sobrevivir en el día a día y no pensar mucho más allá de eso. Sí, claro. La idea, uno siempre va a pensar cualquier tipo de revolución, independientemente de donde venga, siempre va a venir desde un lado joven, desde las ideas nuevas. Entonces, vamos a ver como ese contraste entre estos dos personajes, que tenemos a esta niña que está experimentando con los recursos que tiene, que es el agua, algo tan sagrado, y viendo cómo ella está jugando con el agua. Va a ser algo como absurdo para la anciana en este cortometraje, pues porque el agua es para tomar y ella lo utiliza como un medio para también controlar a la población, pero pues López va a estar ahí usándola para crear su arte. Entonces van a tener como esta lucha natural, pero al mismo tiempo también se van a dar cuenta que tienen cositas en común ambas. Interesante. Y el arte como una forma de revolución, ¿no? Como una forma de resistencia a la larga. Exacto, que a partir del arte y esa búsqueda de expresión, sin quererlo, va también a convertirse en un lenguaje en el cual va a despertar un poco más a los aldeanos que simplemente están en el día a día tratando de sobrevivir. Yesid, ¿por qué pensar en hacer este cortometraje de forma animada? De pronto, ¿por qué no pensar en actuaciones con actores humanos, ¿no? ¿Por qué desde la animación?
la animación es un medio, para mí es obviamente mi medio favorito, y es por la simple razón de que puedes hacer lo que quieras, ¿sí? Hoy en día con la tecnología, con actores reales sería posible, pero el costo sería elevadísimo, elevadísimo. Entonces, la animación te permite realizar esas ideas loquísimas que vayas a querer hacer con un presupuesto mucho más bajo y también con la dirección artística que se te ocurra, que venga de tu cabeza y de tu habilidad, ya sea de dibujo o ya sea de modelismo, mejor dicho, te da muchísima libertad a la hora de crear. Sí, es también un medio muy interesante para explorar, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito cómo fue este proceso de producción del cortometraje Extinta, con tu equipo de trabajo, ¿cómo fue? Cuéntanos un poco. Bueno, inicialmente comencé a hacerlo solo porque pues dinero no había mucho. Normalmente los cortometrajes buscan recursos, pero como esto lo estaba haciendo mientras hacía la maestría, lo estaba utilizando también para entregarlo en todo el desarrollo de la maestría como tal. Pero entonces llegó un punto en el que simplemente el cine no se puede hacer solo, es así de sencillo, porque involucra mucho trabajo de arte, involucra sonido, y por más que tú seas una persona que sepa mucho de todos los campos, vas a llegar a un punto en el que simplemente esto se cae. Entonces durante la realización obtuve ya primero luego la colaboración de otro animador, David Salamanca, de Sogamoso también. Él me colaboró muchísimo a la hora de continuar este corto como tal. Luego, el corto tuvo una pausa porque pues me faltaba todo el tema de sonido y pues simplemente se entregó una primera versión para la maestría y lo dejé en pausa hasta poder encontrar a las personas adecuadas para poder hacer el sonido y finalizar la animación. Por eso fue que tuvo tanto tiempo de espera. Pero afortunadamente encontré a Jessica Bolaño, que me ayudó con todo el tema del sonido, y con ella sacamos toda esa parte, y el otro animador, Robert Carvajal, y lo finalizamos el año pasado. Entonces siempre es un trabajo de que independientemente se necesita un tipo de trabajo para poder lograr estas cosas, y pues nada, es animación cuadro a cuadro de la forma tradicional, pero se trabaja desde el computador, todo el tema de coloreado. No es que el computador se haga el trabajo, sino que desde ahí pintamos en el computador cada uno de los dibujos, y pues eso también lleva tiempo, ¿no? Bueno, ¿y lo lograste comercializar? Sí, ese asunto también es otro tema, porque cuando se trata de dinero y de costos y de moverlo, la verdad, ahí sí necesitábamos un productor, y pues ahí llegó Daniel Guerra. Daniel nos dijo como, bueno, necesitamos tanto presupuesto, vamos a buscar estos canales, vamos a buscar todo esto, y esto es un trabajo que la verdad yo no sirvo para nada de eso. Manejar números es todo un enigma. Otro universo. Sí. Entonces, afortunadamente pudimos trabajar con una productora que se llama Atmósfera, y Atmósfera pudo mover mucho mejor, es una distribuidora, perdón, y Atmósfera lo pudo ya mover tanto a salas de cine. Vamos a tener nuestro estreno internacional en Portugal. Wow. En octubre. Wow, fantástico. Porque lo que tú nos hablabas, ¿no? En la cuestión de hacer, y eso era un tema que te quería preguntar, la cuestión de hacer cine, de hacer animación en Colombia es complicada, ¿no? Pues la cuestión de recursos, casi que tú nos cuentas un poco qué fue tu iniciativa,
con un equipo de trabajo pequeño, ¿no? Que toma tiempo, pero al fin de cuentas todos muy comprometidos con esto. Es un panorama complicado la cuestión de financiación del cine y de la animación, ¿no? Como tal en Colombia, ¿o me equivoco? No, pues es totalmente correcto. La verdad, es un asunto en el cual los primeros canales que uno tiene que tomar son los recursos que hay a nivel nacional, ¿sí? Van a haber varias convocatorias al año donde pues tienes que competir con excelentes realizadores y pues, por ejemplo, Extinta quedó finalista pero no pudo ser seleccionado en 2 ocasiones. Entonces, por ejemplo, una de estas convocatorias es Artes, Proimágenes también hace otra, y pues llegábamos a etapas finales y nos decían muchas gracias, pero pues, y pues nada, yo decía, pues nuestro trabajo son horas de trabajo, si queremos sacarlo, pues hagámosle, y pues la verdad, pues sí fue sacado con las uñas Extintas. Pero luego ya uno espera recuperar eso cuando se llegue a comercializar. Ya ha llegado algo de regalías, por decirlo así, y pues esperamos que cuando se empiece la campaña de festivales se pueda recuperar como tal parte de la inversión o compensar ya hemos podido compensar a las personas que, por ejemplo, los colaboradores que nos dijeron, como por ejemplo, vamos a trabajar sin pagas, y luego ya se les puede pagar bajo lo que gane como tal. Ya es todo un asunto. Entonces, lo primero que se utiliza más que todo son esos canales de convocatorias donde tu cortometraje puede llegar a ganar 30, 40, hasta 70 millones en realización para producir, y luego ya viene toda la etapa de festivales. Así y ya es. para largometrajes se trabajan otras cifras, estamos hablando de 200 millones. Eso es solo en la convocatoria. Si tu camino va a ser totalmente independiente, ya estamos hablando de buscar patrocinadores como empresas, pero pues tocar esas puertas cada día es un poquito más difícil debido a la competencia y a esa pelea con el cine colombiano y que casi no genera regalías. Sí, ustedes conocen el discurso. Sí, complicado. Bueno, después de Extinta, ¿qué otros proyectos tiene? Habiendo tenido ya esta experiencia, ¿qué otros proyectos tiene fuera de Extinta? Sí, han habido un par de proyectos, más que todo han sido videoclips. Tuvimos un videoclip bien popular, ahorita tiene alrededor de 60 millones de visitas en YouTube. Eso fue con una colaboración entre un grupo musical, si lo quieren buscar en YouTube se llama Be With You, ahí lo van a encontrar. Tiene una influencia en anime, he sido influenciado toda la vida por la animación japonesa, entonces ese tipo de trabajo me ha salido también bastante. Adicionalmente se ha trabajado también en proyectos como juegos independientes, también, y pues ya luego de Extinta estamos en etapa de preproducción, o sea, estamos sacando como toda la idea ya para un largometraje que esperamos. Eso sí, vamos a buscar una convocatoria donde esperamos poder lograrlo, ya que un largometraje pues estamos hablando de un producto de más de 1 hora, entonces eso sí necesita bastante trabajo. Claro, bastante dinero también para costear ese trabajo. Yesid, me llama mucho la atención porque tú sabes que originamos aquí desde la ciudad de Sogamoso para todo el departamento de Boyacá y para todas las personas que se conectan a través de nuestras redes de Colar Radio, pero me llama la atención que nos dices que tuviste también un colaborador, un animador de Sogamoso. Cuéntanos esa experiencia, qué tanto, interesante, ¿no? Que también desde esta pequeña ciudad, desde esta tierra, pues se generen
animadores y estén haciendo este tipo de trabajos. Sí, claro. La colaboración con David ha sido bien curiosa porque pues yo enseñaba en la universidad, estuve 10 años como profesor, más que todo dando materias de edición y animación, y pues la verdad, cuando uno está en ese ambiente, uno nota el interés por ciertas cosas, y pues David siempre ha sido muy interesado en el medio de la animación, y pues la verdad, pues como docente, pues yo dije como no, pues miremos a ver cómo damos como ese momento también de aprendizaje, y desde ese momento hemos colaborado muchísimo para diferentes producciones, hemos realizado trabajos comerciales alrededor del mundo con David, y David siempre me dijo que desde que era pequeño ahí él se buscaba cómo conseguir las animaciones o jugar los juegos, independientemente de si hay una limitación un poquito más